17, Nueva Traducción Viviente, dice: Pues tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. En este tiempo, en el corazón del Espíritu ha habido un dolor, y el dolor del Espíritu ha sido en que muchos, aún en este tiempo, han querido ocultar las cosas. Muchos en este tiempo han querido venir y hacer como si sus vidas no importaran, como si lo que vivieran realmente fuera simple, cuando no están haciendo las cosas como las deberían de hacer, cuando en este tiempo sus vidas no están demostrando realmente que aman a Dios, aunque escuchan, aunque vienen a este lugar, aunque ven las transmisiones, no demuestran con sus maneras de vivir que realmente entienden en este tiempo las palabras de Jesús. Y es que el escuchar sus palabras nos citarán a juicio un día, que si lo que no estamos viviendo y solamente lo hemos escuchado pero no lo demostramos, esto nos va a citar a juicio un día. Y esto es lo que significa dar a conocer, significa citar a juicio. Nos va a citar a juicio el que nosotros no estemos viviendo como Él quiere. Todos nuestros actos van a tener una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. En este tiempo el Espíritu va a exponer y va a sacar todas las cosas a la luz. Lo va a hacer visible y no va a permitir que nadie en este tiempo pueda ofender. El Padre en ningún momento en este tiempo va a permitir que puedan ofender a su espíritu, queriendo ensuciar este testimonio, queriendo ocultar las cosas. No, ¿sabes qué va a pasar en este tiempo? Si tú que estás ahí escuchando estas palabras, ¿sabes qué va a pasar en este tiempo? Si tú quieres seguir viviendo de la manera en la que vives, si tú quieres seguir teniendo tu pecado ahí, si tú quieres seguir haciendo actos vergonzosos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué va a pasar? El Espíritu te va a desechar, el Espíritu va a exponer todos tus actos, el Espíritu va a hacer que todo lo que hoy tú estés haciendo hoy quede expuesto delante de todos y quedes avergonzado. Todos lo van a poder ver, todos van a poder contemplar aquellos actos vergonzosos que tú has hecho en este tiempo. Deberías tener temor en tu corazón de que lo que estés haciendo realmente esté agradando a Dios. Deberías tener temor en tu corazón en este tiempo de no ofender al Espíritu, pues no se le será perdonado a ninguna persona, no se le será perdonado a nadie el que ofendan al Espíritu Santo. Dice que también dar a conocer a todos esta palabra es hacerlo público. Y ahí en otra parte, más adelante, en Lucas 12:3, dice que menciona que se dará a conocer, se hará público, se gritará desde las azoteas. Todo aquel que quiere esconder las cosas se dará a conocer a todos, se gritará desde los techos y todo el mundo lo escuchará y todo el mundo lo oirá. ¿Sabes qué va a ser triste en este tiempo? Que tú conociendo, tú escuchando las palabras de Jesús en ese tiempo, tú escuchando las palabras de vida en un lugar donde hay luz, en un lugar donde todo es visible, en un lugar donde todo el tiempo el Espíritu nos hace ver, nos hace reconocer que si algo que no estamos haciendo bien, el Espíritu en este tiempo, tú, si quieres ocultar algo, el Espíritu lo va a exponer. El Espíritu va a hacer que te avergüences. El Espíritu no va a dejar en este tiempo que nada manche el testimonio de Cristo. Si tú quieres venir a hacer algo, no lo va a permitir el Espíritu. No va a permitir que el testimonio de su iglesia sea ensuciada. No va a permitir que en este tiempo puedan venir y ofenderlo a Él. Todo va a ser expuesto. Ten temor en tu corazón de que todo lo que tú hagas, de que tus actos, de que tu pecado va a ser expuesto si tú no te sometes a la máxima autoridad de esta casa. Ten temor, porque aquellos que dicen una persona que quiere esconder las cosas es una persona que no tiene temor de Dios, es una persona que cree que puede hacer las cosas y que nadie se dará cuenta.
Pero haciendo todas estas cosas, ¿tú crees que no sabes cuando haces algo? ¿Tú crees que tú no te das cuenta cuando lastimas al Espíritu? Sí, sí te das cuenta y sabes qué es lo que le agrada y sabes qué es lo que no está bien. El Espíritu viene a hacer todo tan visible en nuestras vidas, viene a hacer que todo en este tiempo no se va a quedar nada oculto, no va a permitir que en este tiempo las personas puedan venir a ensuciar a su iglesia, no va a permitir nada en este tiempo. El Espíritu va a hacer todo visible, todo va a ser transparente. Y había un versículo en Eclesiastés 10:20. Y este versículo, pues, dice, en una versión, es la Nueva Traducción Viviente, dice, habla acerca de que en este tiempo, bueno, yo lo veía de esta manera, como dice, no te burles del rey, no digas cosas en tu dormitorio, porque ya sea que un pajarillo podría ir y contárselo a todos. Dice, nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente, y no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio, pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y contarles lo que dijiste. Como les decía, muchos en este tiempo quieren todavía ocultar las cosas pensando que nadie más las sabe, pensando que nadie va a poder saberlo, pero hay alguien que conoce, que dice que los pensamientos del hombre retumban delante de él, y ese es el Padre, y ese es Dios. Si tú crees en este tiempo que puedes esconder tus cosas, si tú crees que puedes burlarte de Dios, si tú crees que puedes, dice que burlar también buscaba significado si es ridiculizar a la persona, ridiculizar es este significado. Si tú crees en este tiempo que puedes dejar en ridículo a Dios queriendo ocultar las cosas, el Espíritu te va a exponer, el Espíritu va a hacer que te quedes avergonzado y el Espíritu va a hacer que tengas consecuencia a causa de esto. El Espíritu no va a permitir ya nada en este tiempo, por eso debes de tener temor en tu corazón, de no hacer nada que ofenda al Espíritu, debes de tener temor en tu corazón, de que todo lo que estés haciendo, lo vuelvo a repetir, esté realmente agradando a Dios, pues todo quedará expuesto, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea que lo que estés haciendo esté honrando a Dios, todos lo van a ver. Si estás lastimando al Espíritu, todos lo van a ver. No puedes ofender a la máxima autoridad de esta casa, no puedes venir y esconder las cosas, no puedes escuchar estas palabras y seguir viviendo de la misma manera. Pues estas palabras, las palabras de Jesús te citarán a juicio. Si tú no las quieres recibir, si no las quieres aceptar en este tiempo, si no las quieres vivir y quieres seguir siendo quien eres, te van a citar a juicio en este tiempo. Y tendrán todas estas cosas una consecuencia. Todos tus actos, un día, tal vez no en este momento, no va a llegar Dios y te va a decir, a ver, esta es tu paga, pero sí cuando nos presentemos delante de Él, ese día para muchos va a ser el crujir, el lloro, el crujir de dientes, dice, va a ser para muchos de dolor, va a ser de esa manera porque saben, porque tendrán su paga, porque tendrán su recompensa por sus actos, pero Dios en ese tiempo va a hacer que todo se quede expuesto, va a hacer que todo sea juzgado. Dios va a hacer que en este tiempo nada se quede oculto, así que ten temor en tu corazón, de que no estés escondiendo nada, ten temor en tu corazón y sé genuino en este tiempo, pues el Espíritu ha hecho de nosotros una generación santa. Él se va a manifestar a través de nosotros, pero no lo va a hacer en una persona que esté ocultando, que se esté en este tiempo viviendo en pecado.
Dios todo lo hará. Dios todo en este tiempo lo dará a conocer a todos lo que nosotros hagamos. Todo quedará a la luz. Dios les bendiga. Y quiero que me acompañen a leer en Juan 6:27. Y dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y también leí otra versión y dice así: no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esta es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Y buscaba el significado de trabajar, y significa esforzarse en algo, y también dice que cuando lo haces te sometes a un yugo, en lo cual también te desgastas para ganar algo con el propósito de llegar a una meta. Cuando yo leí este versículo, me ponía a pensar cómo muchas veces en este mundo aún muchas personas se esfuerzan, aún se desgastan en sus propios deseos, en lo que ellos creen, en lo que ellos aman, en sus propios anhelos, pero vemos como todo eso lo hacen tal vez para sentirse bien, pero eso es perecedero, porque terminan pereciendo. Todo lo que este mundo tal vez pueda hacer en sus fuerzas, todo es de destrucción, porque todo es perecedero. Pero ahora Cristo nos dice: trabaje no por lo que perece, no por la comida, dice que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Saben algo, hermanos? Aquí está hablando de su vida. Esa comida que es de vida eterna es Cristo. Esa comida que Él nos habla aquí es de su propia vida. Como todos los días cuando nosotros nos esforzamos en vivir la vida de Cristo, cuando todos los días tomamos su vida y nos llenamos de Él, cuando nos llenamos de Cristo, entonces tenemos esa vida eterna, entonces nunca pereceremos, nunca habrá destrucción en nuestras familias. Por eso dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. Cristo nos ha dado su vida. Nadie más pudo habernos dado, nadie más nos pudo haber dado algo así, nadie más nos pudo haber dado una eternidad, sino solamente Él. Por eso dice, solo Él nos las pudo haber dado. Él nos dio su vida para que todos los días hoy la vivamos, para que en este tiempo estemos sometiéndonos a la máxima autoridad. Si nos sometemos a la máxima autoridad, entonces vamos a tener esa vida eterna. También cuando leía esto recordaba un versículo que está en Lucas 2:49 y quiero leérselos. Y dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y cuando leía esto, entonces recordaba este versículo, cómo Jesús todo el tiempo Él cumplió la voluntad del Padre. Él decía: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Así también vemos su ejemplo, vemos cómo Él hasta el final cumplió la voluntad del Padre. Por eso, hoy entonces, para cada uno de nosotros nos es necesario vivir la vida de Cristo, nos es necesario cumplir esa voluntad, porque en ello encontramos esa vida. Y como entonces, cuando
cuando Él dice, ¿no? Él dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Como Cristo no nos vino a mostrar que Él se sometía a este mundo, no nos vino a mostrar que Él se sometía al yugo de este mundo, sino que todo el tiempo Él se sometió a su Padre. Así también nosotros, hermanos, deberíamos estar sometiéndonos al Padre, porque cuando nos sometemos a este mundo, cuando nos complacemos aún en lo que este mundo nos da, en lo que este mundo vive todos los días, cuando nos complacemos en eso, entonces vamos a perecer y vamos a terminar en la muerte. Pero si todos los días nos sometemos al Espíritu, porque el Espíritu es quien nos lleva a dar aún más allá de nuestras fuerzas y a poder esforzarnos por vivir la vida de Cristo. El Espíritu nos impulsa. No tenemos ninguna excusa para decir que no podemos vivir esta vida, porque el Espíritu está ahí con nosotros todos los días recordándonos. Y en esta versión que yo leía, como dice, y ya mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. Es verdad, el Padre nos ha mostrado la autoridad de Cristo en esta casa. ¿Cuál es la autoridad? ¿Cómo Cristo se ha parado con autoridad delante de nosotros? A mostrarnos todos los días ese ejemplo santo. Esa es la autoridad de Cristo. Cristo se ha parado delante de nosotros todos los días con esa autoridad. Vemos entonces, ¿cómo no someternos a Él? Solo Él ha tenido esa autoridad delante de nosotros y nos ha dado la vida eterna y nos ha podido dar esa eternidad. Por eso es que cuando yo leía esto, entonces entendía cómo todos los días deberíamos estar llenándonos de su vida. Deberíamos estar llenándonos de esa plenitud que Él nos da. Porque, como yo les decía al principio, como muchos buscan otras cosas, buscan sus propios anhelos, pero todo eso no lleva a llenarlos. Los padres buscan lo mejor para sus hijos, pero ni aún así pueden llegar a llenarlos por completo. Pero hoy, cuando los padres se someten al Espíritu y llevan esa vida a sus familias, esa vida a sus hijos, entonces pueden conocer esa plenitud, pueden llevar eso perfecto a sus casas, llevar ese sustento, porque hoy podemos ver cómo Cristo sustenta hoy nuestras vidas, sustenta a aquellos que lo obedecen. Cristo es ese sustento que llega a llenarnos y no necesitamos nada más. Cada uno de nosotros, al poder vivir esta vida, al poder todos los días cumplir la voluntad del Padre, no necesitamos otra cosa, estamos llenos. Y así es, hermanos, como todos los días debemos vivir, sometidos a la máxima autoridad para estar en esa plenitud. Y eso es lo que yo quería compartirles. Muchas gracias. Ahora entiendo por qué el Espíritu Santo ha sido insistente en decirnos que se acabó el tiempo de jugar a ser cristianos, que se acabó el tiempo de poder decir soy cristiano, pero no vivir como realmente Jesús nos enseñó. Y es porque hay un versículo que Jesús dijo en Juan 5:36 y dice: pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan. Las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer, y ellas demuestran que Él me envió. Este es el testimonio de los adolescentes. Este es el testimonio de la iglesia UBI.
Este es nuestro testimonio, familia UBI. La vida que vivimos muestra a todo este mundo que somos del Padre, que pertenecemos al Padre. Lo que hablamos demuestra que vivimos la vida de Cristo. Lo que pensamos muestra que vivimos la vida de Cristo. ¿Y ves por qué es tan importante? ¿Ves por qué es tan importante someternos al Espíritu Santo? En ese momento, cuando Jesús decía estas palabras, muchos lo estaban observando. Muchos estaban a su alrededor esperando qué obras iba a hacer, qué era lo que hacía. Y cuando Él se paraba frente a todos esos hombres conocedores de la ley y decía, yo soy hijo de Dios, muchas personas se molestaban y decían, blasfemo, blasfemo es este. ¿Por qué puede decir yo soy hijo de Dios? Pero Jesús también dijo, ustedes no me conocen a mí, no pueden conocer a mi Padre. Ustedes me amarían si hicieran las obras de mi Padre, pero ustedes son hijos del diablo, porque sus obras hacen. Jesús marca una diferencia, ¿te das cuenta? Jesús marca muy bien una diferencia. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Por eso quien practica el pecado es hijo del diablo, pero quien vive en la santidad de Dios es hijo de Dios. Podemos decir, somos cristianos, todos somos cristianos, porque todos conocemos a Dios. ¡Qué gran mentira! No es así. El que vive como Jesús vivió en este mundo, entonces es hijo de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas palabras? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viviendo en este tiempo? ¿Qué estás hablando? Tus obras están dando testimonio de a quién perteneces. ¿Sabes por qué no tenemos miedo? ¿Por qué no tenemos temor de hablar estas palabras? Porque las estamos viviendo. Las estamos viviendo y por eso no tenemos miedo. Y si muchos nos odian por hablar estas palabras, que nos odien. Y si muchos nos quieren matar por hablar estas palabras, que lo hagan. Pero nuestro testimonio también es verdadero como el de Jesús, porque practicamos estas palabras. Y donde quiera que tú estés, familia UBI, si estás hablando y estás viviendo estas palabras, tu testimonio es verdadero. Tu testimonio es verdadero. Y el Padre se está deleitando en esto. Es verdad. El tiempo se está acabando. Se acabó el tiempo de decir, solo soy cristiano. Tu vida tiene que mostrar que esa es una verdad en ti. ¿Es una verdad en ti, familia UBI? ¿Es una verdad en ti? Porque puedes estar aún muy lejos de aquí, pero cree que si tú estás viviendo estas palabras, estás siendo uno con nosotros, porque es una verdad. Por eso el testimonio, por eso Jesús decía, mi testimonio es mayor, tiene mayor valor que el de Juan. El testimonio de Dios es mayor que el testimonio que todo hombre pueda dar. Y ese testimonio que nosotros hemos recibido, es el testimonio que hoy vivimos como adolescentes. Por eso si hay jóvenes, adolescentes que están escuchando este mensaje en este tiempo, vive estas palabras. Esto que estás escuchando, tómalo y vívelo, porque es una realidad. Nosotros hoy lo estamos viviendo. Y sí, es una verdad, se puede vivir en santidad, se puede hacer las obras del Padre desde antemano. Está escrito antes ya había una obra para que el hombre cumpliese. Y es deleitar a Dios. Por eso Jesús dijo, la obra del Padre es que crean en mí. Esa es la obra que todo hombre debería de estar haciendo. Pero muchos piensan que el ser cristianos, la mayor obra que podemos hacer es ayudar a los necesitados, a los pobres, darles alimentos, darles comida. El hombre ya no necesita solo de eso, el hombre no necesita de nada material. El hombre
hombre necesita una vida espiritual, necesita vivir estas palabras, es la única forma de que tengan vida. Pero en muchos lugares, en muchas congregaciones, muchas personas que dicen conocer a Jesús se han encerrado solamente pensando que el hombre necesita de un alimento natural, de una vestimenta natural. ¡No! El hombre necesita vivir esta obra de Dios que es Jesucristo. Necesita vivir la vida de Cristo. ¿Por qué crees que el mundo se está destruyendo? Porque los que dicen ser hijos de Dios no están revelando, no están mostrando esa obra. Pero aquí estamos nosotros, los guiados por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu Santo en ese tiempo están anunciando esa verdad y están dando a conocer esta obra de Dios. Lo hablamos es porque lo vivimos. Es una verdad en esta casa, es una verdad en esta familia. No mentimos. Y aunque pareciera que muchos también nos odian por esto, es lo único que queremos es que ese testimonio sea conocido hasta lo último de la tierra. Y por ese testimonio también nosotros daremos nuestra vida, porque se ha dado a conocer, porque ese es nuestro trabajo como hijos, vivir ese testimonio y darlo a conocer. Nuestra vida hoy es verdadera. El Padre nos dice qué hacer, a dónde ir, y eso hacemos. Esa era la vida de Jesús todos los días. En comunión con su Padre se deleitaba, no tenía temor de lo que le fueran a hacer, de lo que fuera a pasar, porque el Padre le decía a dónde iba a estar, qué iba a vivir, qué iba a hablar, cuál era su trabajo. El Padre se lo recordaba y era porque Jesús tenía una comunión con Él. Hoy también nuestra vida está llena de comunión, por eso no tenemos miedo y por eso sabemos qué vivir. Y tú, familia Ubi, sabes muy bien qué debemos vivir. Ya lo sabes, lo conoces. Conoces qué vida debemos vivir. Y eso es lo que tú deberías de estar viviendo en este tiempo. No puedes perderte de vivir esta vida. Porque si no lo tomas hoy, si no vives estas palabras hoy, se habrá acabado el tiempo. Y entonces te habrás perdido de vivir algo eterno. Muchas personas han escuchado estas palabras y como Dios lo dijo un día, de muchas maneras y de muchas formas, pero se han negado a obedecerlas. Y por eso hay mucha muerte y mucha destrucción. Pero si tan solo el hombre escuchara estas palabras y las obedeciera, tendría vida. Hoy nosotros también somos un testimonio para muchos más de cómo la vida de Cristo también nos ha hecho perfectamente felices. Este es el testimonio de la vida de Cristo, el valioso testimonio que hoy hemos recibido. Lo que el Padre nos ha dicho hasta ahora se ha hecho, todo se ha cumplido. Por eso es que nosotros tenemos bien seguro, nosotros como adolescentes tenemos bien seguras nuestras vidas, nuestro futuro. Lo que vivimos lo tenemos bien asegurado en Él, porque Él no es un Dios que miente. Lo que ha dicho se ha cumplido, esas son sus obras, sus palabras que se han hecho realidad en nosotros. Por eso no tenemos miedo de hablar estas palabras, no porque somos adolescentes. Este mundo ya no nos da miedo, porque Cristo ha vencido todo lo de este mundo y la vida que nos ha dado es una vida llena de bendición, gracias a que hoy practicamos las obras de Dios. Y esta es la obra de Dios, que vivamos como su Hijo Jesucristo. Y aquí estamos nosotros, hemos vivido esta vida y por eso hoy te podemos hablar. Que Dios te bendiga, familia Ubi, que ese sea tu testimonio.
Es un gusto y un privilegio para mí poder compartirles y expresarles lo que el Espíritu ha ministrado esta semana. Y los versículos que podía escoger se encuentran en Mateo 10, 37 y 38. Y dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. Y lo primero que podía investigar era un sinónimo de digno, o qué podía significar esa palabra, porque es muy repetitiva en estos versículos. Y encontraba que una persona digna es una persona útil. Y estas palabras nos las habló el Señor Jesús. Entonces, para Él, nosotros debíamos de ser personas útiles para poder hablar a más personas sobre esto. Y en estas palabras no nos hablaba que debíamos odiar o tratar mal a nuestra familia, sino que deberíamos enseñarles a ellos que amamos más a Dios, que nuestra prioridad es Él. Porque en otra versión decía: el que prefiere a su madre, a su padre, y preferir es priorizar o escoger. Si nosotros priorizáramos o escogiéramos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra familia, dejaríamos de un lado a Dios, lo pondríamos en un segundo lugar. Y sabemos muy bien que Dios es nuestra máxima autoridad y que para amarlo debemos guardar sus mandamientos y obedecerlo en todo. Porque también, como lo sabemos, nosotros somos sus esclavos. Nosotros ya no tenemos voluntad propia, sino todo lo que Él nos dice hacemos. Y como hacemos esto, sabemos que Dios es nuestro amigo y que en esta confianza que tenemos con Él, Él ha depositado en nosotros su vida y nos ha dado el privilegio de poder hablar a más personas con autoridad. Y sabemos que para ser dignos, para ser útiles para Dios, debemos despojarnos, debemos rechazar el pecado, debemos tener una vida en santidad. Para que nosotros podamos ser dignos delante de Él, debemos de vivir la vida de Cristo, porque muchas personas no lo logran entender. Muchas personas creen que Dios los debe complacer a ellos, pero vemos en toda la palabra que todas las palabras que pudo hablar el Señor Jesús nos llevan a vivir la vida de Cristo, porque el Padre solo quiere que cumplamos su voluntad, no quiere que cumplamos nuestra voluntad o que le exijamos que Él cumpla nuestras necesidades. Y sabemos también ahora que no éramos merecedores de esta confianza, no éramos merecedores de este privilegio, pero el Señor nos escogió de entre el mundo, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en estos versículos podemos ver la exigencia del Señor hacia nosotros, la exigencia que si somos hijos de Dios, debemos de darle el primer lugar a Él. Él debe de ser nuestro mayor tesoro, Él debe ser lo más importante en nuestras vidas. Él nos pide que aún dejemos a nuestra familia por servirle, por agradarle a Él. Y quisiera que me acompañaran a Mateo 19, 29. Y dice: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la confianza que ahora tenemos, que al darle el primer lugar a nuestro Señor, vamos a recibir algo mejor, vamos a recibir más de lo que pudimos haber dejado, vamos a recibir la vida eterna. Y sabemos que aún nuestros familiares, todo lo que nos pueden ofrecer, nunca nos podrían ofrecer una vida eterna. Y cuando tengamos la vida eterna, podremos reinar para siempre con el Señor. Y en este amor que tenemos con el Señor, soportamos todo. Así como Jesús soportó todo y obedeció en todo, nosotros también soportamos todo porque Él lo dio todo por nosotros. Él es el que nos da todo, nos da la vida y nos exige también que nosotros le demos todo a Él, porque Él es lo más importante para nosotros.